Les vuelvo a preguntar, hace un par de domingos atrás pregunté, ¿qué palabra nos dio Dios para este año? Expansión. Bueno, bien, por lo menos ya somos algunos más que lo estamos recordando, ¿sí? Hace un par de domingos atrás, el primer domingo de mayo, se los pregunté y quedaron la mayoría como, faltaba el grillito nomás que hiciera cric, cric ahí en el fondo. Pero no nos tenemos que olvidar de esa palabra. Así creo que Dios sigue trabajando. Tiene que ver con este pasaje que Dios nos dio hace varios años atrás, que creímos en su momento que iba a ser para un año, pero después quedó como una directiva, una dirección que Dios está marcando, por lo menos hasta que Él lo diga, pero entiendo que va a ser por un tiempo, esta palabra de intimidad y expansión. Y voy a volver a este pasaje, con otra mirada, con otra idea, pero sí en cuanto a la expansión, pero quiero volver a leer este capítulo 5 del libro de Lucas, los primeros 10 versículos, ¿sí? Así que, perdón si por ahí voy cortando con una tos. Dice así, ¿lo tenemos? Lucas 5, 1. Capítulo 5, versículo dice, un día estaba Jesús a orilla del lago Genesaret. El lago Genesaret, también en otras versiones dice el mar de Galilea o el lago de Galilea. Es exactamente el mismo, ¿sí? Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio, esa palabra es importante, vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que lo ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas, que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. En aquella época las barcas eran pequeñas, ¿sí? Tenían aproximadamente unos 8, no llegaban a 8 metros y medio y no llegaban a 2 metros y medio de ancho. Eran casi la mitad de esta tarima de ancho y casi la tarima, un poquito más de la tarima de largo. Se usaban para transportar aproximadamente unas 15 personas. Iban ajustaditos ahí arriba, ¿sí? Y cuando las olas azotaban porque era una barquita pequeña. Por eso no le dicen barco, ¿sí? Era una barca. ¿Para qué se usaban? Principalmente para lo que era transporte de orilla a orilla y lo que era la pesca. Es decir, para ir a buscar el alimento, para poder trabajar. Se calcula que en el mar o lago de Galilea, técnicamente es un lago, es agua dulce, no superaban las 80 barcas, ¿sí? No era algo tan común, considerando que había muchos pueblos, muchas ciudades alrededor del mar de Galilea, eran poquitos, porque era costoso tener una barca, ¿sí? Pero acá vemos que había dos, que habían pescado durante toda la noche y no pasó nada. Perdón. Vemos que Jesús estaba rodeado de personas, ¿sí? Hoy en día no tenemos barcas, ninguno de nosotros, menos, no sé, capaz que alguno de ustedes tiene una barca por ahí en casa, en el patio de casa, o tienen una lancha, no sé, pero la mayoría de nosotros no tenemos. Sí tenemos otros medios de transporte. Que si bien uno puede tener un auto para irse a pasear, la mayoría del uso que le damos es o para transportarnos o para ir a trabajar, ¿sí? No salimos a pescar con los autos, sería medio raro, pero sí
vamos al lugar de trabajo, ¿sí? Es el medio que utilizamos para ganarnos el dinero, para ganarnos el sustento muchas veces. Tal vez puede ser el colectivo, puede ser la bici, es algún medio de transporte que utilizamos para ir a ganarnos el dinero. Y esto es lo que hacía Pedro. Simón, que después le cambiaron el nombre a Pedro, ¿sí? Y sus socios, sus amigos, sus empleados seguramente tenían también. Pero vemos que Jesús estaba rodeado, bullicio de gente, todos lo estaban apretujando. Gente que le traía a algún enfermo, tal vez alguno le pegó en la costilla a Jesús con la camilla que traía. La gente se le tiraba encima, pero sin embargo, a pesar de todo ese ruido, dice que Jesús vio. Y a mí me llamó la atención esta palabra, vio, literalmente significa fijarse. No que vio así el montón, como yo por ahí puedo mirar y después me pregunta, ¿vino tal persona? Y le digo, no sé, no lo vi. Aunque de acá arriba les confieso que se ve un montón de cosas, ¿sí? Que ustedes piensan que no se ve, pero de acá lo vemos. Pero, entonces ahí, generalmente cuando yo estoy acá sí sé quién vino y quién no vino porque le veo las caritas. Pero dice que Jesús vio, dice que se fijó, dice que se enfocó en 2 barcas que había ahí. Y me encanta pensar en esto, porque la multitud a Jesús no lo desenfocó, cualquiera de nosotros yo me sentiría apabullado, si todos se me tiran encima, cientos o miles de personas que vienen y se te tiran encima, no sabés qué hacer, querés salir huyendo de ese lugar. Encima todos que te gritan, Jesús, por favor, atendeme a mí. ¿Se imaginan cientos, miles de personas alrededor de Jesús tratando de tocarlo? Y sin embargo, él dice que se enfocó. Vio 2 barcas, vio 2 pequeñas empresas, vio 2 pequeños negocios, 2 pequeños trabajos, 2 pequeños. Vamos a ver si puedo predicar con caramelo en la boca. Nunca probé. Bueno, gracias. Le robé todas las pastillas. No era la intención. A ver si puedo. Pero dice que Jesús se enfocó, ¿sí? Y me encanta seguir leyendo la historia, porque no dice que solo vio 2 barcas, sino que dice que eran 2 barcas que habían dejado en la orilla, en la playa, mientras los pescadores arreglaban las redes, porque no habían pescado nada. Todo eso se dio cuenta Jesús mientras venía rodeado de gente. Yo digo, ¿qué es lo que vio Jesús? Vio 2 barcas, 2 personas, después que las redes estaban llenas de pasto, de algas, no creo que haya habido botellas, pero hoy habría llena de botellas, de plástico. ¿Qué es lo que Jesús vio, que entendió, discernió, interpretó? Que no habían pescado nada durante la noche. Tal vez el rostro de los pescadores. Tal vez vio que era un momento, era la hora donde la mayoría de los pescadores salían a vender los peces y ellos estaban arreglando las redes, limpiando las redes, preparando las redes. ¿Sabés qué me gusta pensar? Que aún en la multitud Jesús se enfoca en vos. Jesús se enfoca en mí. No importa si estás acá adelante, nosotros a veces lo hacemos venir para adelante para no sentirnos tan solos, pero Jesús, aún estés allá en el final, estés acá, estés en tu casa tal vez mirando la transmisión, que había algunos conectados ahí, mirando la transmisión. Dios es un Dios de multitudes, pero la multitud no pierde el foco en vos. Porque Dios se enfoca y Él ve mucho más de lo que nosotros creemos que tal vez Él puede ver. Hoy es un tiempo de superinformación. Donde nos sentamos, la información nos llega. Sea por la televisión, por la computadora, por los celulares, hoy más que nunca. ¿Cuántos de nosotros haremos con los stories? No sé bien cómo se pronuncia. Pero más de una hora, like. En 1 minuto y medio vimos 144 stories, o lo que sea. Pusimos 32 likes. Y ahora le sacan el dedo para abajo porque queda medio chocante, pero a algunos no te gustó. Ni más, ¿cuánto duran? Menos de 1 minuto, 15 segundos. Oh, me refui. Menos de 15 segundos y la mayoría no terminamos de ver los 15 segundos, ¿o no? Antes de que termine ya cambiamos. Porque estamos llenos de información. Y cuando más información tenemos, es más difícil enfocarnos. Cuando más nos atosiga la información, cuando más nos rodean, más nos cuesta
enfocarnos. Dice que vio dos barcas, vio los pescadores, vio las redes, vio y se acercó, pero aún se enfocó y se acercó más. Dice que se subió a una de las dos barcas. No se podía subir a las dos, tenía que elegir una. Pero aún después, si seguimos la historia, vemos que las dos barcas recibieron la bendición. Dice el versículo 3 que leíamos recién, subió en una de las barcas que le pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Esta versión dice, le pidió. Otras versiones dicen, le rogó que le permitiera entrar. Qué maravilloso que es Jesús. Que siendo el Señor de señores, le pidió, le rogó a alguien que le permitiera entrar a su barca. Ese es el Jesús que encontramos en la Escritura. Ese Jesús que te pide, te ruega, ¿me permites entrar en tu vida? ¿Me permites entrar en tu familia? ¿Me permitís entrar en tu trabajo? ¿Me permitís entrar en tus sueños, en tus proyectos? Yo creo que Simón, después llamado Pedro, un poco se desconcertó de lo que pasó. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué querrá hacer este con mi barca? Pero dice que le rogó. Jesús en la Biblia vemos que constantemente Él entró en distintas casas. Y a veces muchos tenemos el concepto de que Jesús cuando entra en un hogar es para prohibirte que hagas algo, cambiarte o decirte tenés que abandonar esto. Pero Él entró, por ejemplo, en la Biblia, en la casa de Simón el leproso, en Zaqueo, el que era cobrador de impuestos, Mateo, que también cobraba impuestos. Entró en la casa de la niña que estaba durmiendo, que decían que había muerto, en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y vemos que en la Biblia cada vez que Jesús entraba no era para prohibir algo, sino para sanar y liberar a los que estaban en la casa y salvar. Porque eso es lo que Jesús hace cuando entra en una vida, en una casa, en una familia. Simón, y sus socios y sus empleados tenían un sentimiento de fracaso. Habían estado trabajando toda la noche. Y la Biblia aclara que cuando Jesús le dice a Pedro que vayan profundo, él dice, Señor, hemos trabajado toda la noche, y aclara, muy duro toda la noche. Podríamos decir que trabajaron tal vez desde las 8 hasta las 6 o 7 de la mañana. 10 o 12 horas de laburo, sin pescar ni un pez. Pero Jesús sabe por qué, y ahí me hace pensar, ¿por qué entró en la barca de Simón y no en la otra? Si los otros de hecho también fueron discípulos de Jesús. ¿Lo pensaste? Porque Jesús fue enfocando su visión. Vio dos barcas, vio pescadores, vio redes que estaban siendo reparadas, y de las dos barcas decidió acercarse a una. Y en esa barca aclara la Biblia que era la de Simón. Y después vemos que Simón cambió su actitud. ¿Sabes qué me hace pensar? Que Simón necesitaba ser reparado. Necesitaba un trato especial. Simón tal vez estaba sufriendo la frustración. Pero Jesús, ¿cómo hace para entablar eso? Primero crea una relación, un vínculo con Simón. ¿Cómo? Pidiéndole entrar. ¿Cómo Jesús crea un vínculo con nosotros? Él ya hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz. Él no va a obligarte a que le permitas entrar a tu vida. Él no va a obligarte a que le permitas entrar a tu familia. Él te pide que lo dejes entrar. Si lo dejas entrar, Él crea un vínculo irrompible con vos. Y de estar afuera de la barca, pasó a estar adentro de la barca. Y a predicar desde esa barca.
Jesús hoy dice, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu familia, déjame entrar en tu trabajo, déjame entrar en tus planes. Como le decía recién, Jesús podría haber entrado en la otra barca, de los hijos de Zebedeo. Pero Jesús determina, entiende que tenía que entrar en la barca de Simón. El versículo 4 dice, cuando acabó de hablar le dijo a Simón, ¿se acuerdan que le había pedido entrar y después le dijo que le alejara un poquito de la orilla para poder hablar más cómodo, alejarse de la multitud y que poder predicar desde ahí y que la gente lo pueda escuchar mejor? Le dice, lleva la barca hacia aguas más profundas, el versículo que usamos ahí como lema, y echa allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. No dice poquito, sino nada. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Yo soy de preguntarme mucho. Una vez, tal vez mis suegros están mirando por la transmisión. Mi suegro me invitó a pescar a una laguna que no me acuerdo el nombre, por un par de kilómetros de acá de Bahía Blanca. Que siempre se dice que se pesca un montón, que si dijimos, bueno, vamos a ir a pasar la noche a pescar a la laguna. La laguna podés ir, según el camino que tomes, de una orilla o de la otra. Fuimos tranquilamente, preparados para pasar la noche, habíamos llevado para hacer unos choripanes, porque no íbamos a comer los pescados que pescamos, pero convencidos porque supuestamente en esa laguna se saca siempre. Aquí que nosotros nos percatamos de algo, del viento. Había un viento esa noche que nos daba de frente. Cuando llegamos, nadie en la playa, solo nosotros. Solo dos muchachos que estaban en una carpa ahí cerca acampando hace varios días. Y del lado del frente, una multitud de gente. Se veían, estábamos lejos, no alcanzábamos a ver, encima era de noche, pero se veían muchas luces, fuego, gente. Claro, no me recuerdo quién fue que nos dijo, si eran los muchachos que estaban acampando o quién, nos dijo como que le habíamos errado el lado. Y ahí nos enteramos que cuando el viento viene en contra, los peces nadan en contra del viento, o sea, en contra de la corriente. El viento no venía de frente, es decir, que los peces habían ido toda la otra orilla. Un frío hacía, estábamos así, tapados así. Creo que supuestamente no iba a hacer frío, no sé qué época del año era. No nos habíamos ido como para pasar una noche con tanto frío. Creo que se nos veía el ojito así nomás. Encima había tanto viento y tanta corriente que vos tirabas la línea, digamos, con el reel, con la caña, y a los 3 minutos la tenía acá en la orilla. Te traía todo, la plomada, traía todo. No picaba nada. Tuvimos no sé cuánto y no picó nada. Terminamos de comer el choripán y nos fuimos porque dijimos, acá no va a picar nada, no tenía sentido. Capaz que el otro lado estaban llenándose de peces, pero de este lado no era. Es más, pensamos en ir al otro lado, pero había que hacer no sé cuántos kilómetros para rodear la laguna. No volvimos a casa. Mi pregunta es, 10 horas, 12 horas pescando sin haber sacado un pez. Creo que cualquier pescador más o menos con experiencia, como entiendo que eran estos, pasado 3 o 4 horas sin que haber tal vez tirado la red 5, 6, 10 veces y no haber sacado un solo pez, ¿no te habrá hecho sospechar que ese día no era día de pesca? ¿O que el vientito estaba para el otro lado y los peces se habían ido a la otra orilla? ¿Qué llevó a Pedro y al resto laburar duro durante 10 o 12 horas, durante toda la noche, con una alta probabilidad de que las últimas 8 horas o 6 horas siguiéramos igual? ¿No te dio a pensar alguna vez eso? ¿O yo soy el único loco que me hago esas preguntas? ¿Sabes lo que me lleva? Es que tal vez Simón no estaba preparado. ¿Y por qué digo esto? Simón era un empresario, tenía empleados. Posiblemente le pagaba por día. Según lo que vendía, pagaba.
En ese tiempo no podías frizar el pescado que no te quedó para el día siguiente. Pero si vendiste de más un día, podías vender y guardar para posibles días de no pesca, poder pagar el sueldo igual. A todo, como yo digo, a todos nos agarró la pandemia exactamente igual, ¿sí? A todos nos mandaron a casita. Pero no a todos la pandemia nos agarró de la misma forma. Hay algunos que los agarró más preparados que otros. Algunos el primer día de pandemia, al día siguiente, no sabían qué hacer. Y hay otros que habían sido precavidos, como la hormiga, y habían guardado en el tiempo de abundancia para tiempos de escasez, aunque nadie suponíamos que iba a venir una pandemia, ¿sí? Tal vez Pedro dijo, nunca en mi vida voy a creer que durante 12 horas de laburo no voy a sacar un pescadito. Pero eso cuando lo llevamos a nuestra vida diaria. Tenemos un negocio y un día no vendimos absolutamente nada. Bueno, 2, 3, 4 días sin vender nada. Cuando trabajamos y vemos que aún en nuestro trabajo, yo trabajo en el banco, ¿sí? Es un trabajo seguro, nos pagan bien, Banco Nación, para que te echen es como muy difícil. Pero ya cuando van viendo que muchas cosas se van automatizando, que solemos hacer nosotros a mano, hay muchos de mis compañeros que ya le está dando, nos van a echar a todos. Esa es un poco la mentalidad que hay, ¿sí? ¿Y cómo nos preparamos ante esa situación? ¿Qué pasa cuando el tiempo malo se extiende? ¿Qué pasa si la crisis económica sigue? Hoy hasta las economías mundiales más poderosas del mundo, valga la redundancia, están temblando. Está bien, nosotros ya estamos acostumbrados, ¿sí? Están asustados porque tienen una inflación del 8%, no saben qué hacer. Nosotros nos darían 8%, hacemos saltar, no sé, saltamos arriba de la silla. Acá estamos hablando de inflación del 70%. ¿Te imaginas? ¿Yo le llega al 70%? Muere el 80% de la población por infarto en 48 horas, más o menos. Tiene una inflación del 8% y no saben qué hacer. Está bien, nosotros con el 8 hacemos magia. Pero me hace pensar algo. Pedro no tenía esta verdad o no se le había revelado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Muchas veces nos enfocamos en la añadidura y no en el reino. Y nos esforzamos y nos gastamos y nos matamos tratando de conseguir las añadiduras. ¿Y sabés qué pasa? Nos quedamos sin la añadidura y sin el reino. Primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo, y cuando la Biblia dice todo, ¿sabe cómo se traduce? Como todo. Bueno, es muy complicado. Pero todo significa todo. Y cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene añadido. Pedro se rompió el lomo, mal pensados. Se rompió el lomo trabajando. Él, los socios, sus empleados, y no consiguieron nada. Jesús vino, ocupó el lugar que tenía que ocupar, y a través de su milagro y su poder actuando, consiguió muchísimo más, prácticamente sin laburar. Mi pregunta, amados, hombres, mujeres, ¿qué es la prioridad en tu vida? Corremos detrás del trabajo, corremos atrás de las añadiduras, de la provisión. Nos afanamos, como dice la Biblia. Nos preocupamos para poder cubrir las necesidades de nuestra familia. Llegamos cansados el fin de semana, muertos, con una sensación de frustración como Pedrito. Perdón, no, Pedrito que está ahí, no.
Como Simoncito, ahí está. No hay ningún Simón, ¿no? No hay ningún Simón por ahora. Bueno, como Simoncito, ¿no? Llegamos frustrados, cansados, abatidos. Y no hemos conseguido lo que no hemos roto el lomo trabajando duro. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y ocupa el primer lugar genuinamente hablando, todo lo demás será añadido. Con una mano en el corazón, no se lo voy a hacer que se ponga la mano en el corazón ahora, pero piensen para su adentro y analicen, ¿sí? Durante la pandemia, ¿Dios le dejó faltar algo? Veo muchas cabecitas que dicen que no. Y entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos desesperamos en cargarnos con más trabajo y no trabajamos más eficientemente? ¿Por qué preferimos cargarnos con más trabajo y dejar de trabajar para Dios? ¿Por qué preferimos cargarnos de tantas cosas, de responsabilidades, de afanarnos, de preocuparnos por el día a día? Y cuando estamos cansados, lo primero que dejamos para descansar son las cosas de Dios. Nos ha pasado a todos. Sentimos que nos hundimos, que ya no hay salida, que se acabaron las fuerzas, que es algo que realmente nos supera. Jesús no se metió por casualidad en la barca de Simón. Él sabía ahí que Simón había un trauma que tenía que trabajar. Había una preocupación, había una frustración especial y decide entrar. Leíamos los versículos que pescaron y después de que pescaron dice, y así lo hicieron, es decir, fueron a lo profundo y echaron las redes. El versículo 6 dice, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Menos mal que la habían arreglado. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que lo ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Les dije que si seguíamos la historia, subió en una sola de las barcas, pero la bendición llegó a las dos. Amado hermanito y hermanita, dejemos de un lado, corramos totalmente los celos. ¿Por qué Jesús se metió en la barca de él y no se metió en la nuestra? Mirá si el otro hubiera dicho, no, si Jesús se metió en tu barca, arreglátela solito. ¿No le hubieran llegado los pececitos? Somos una familia, somos un cuerpo. Y cuando Dios bendice una parte del cuerpo, bendice a todo el cuerpo. El tema está en tu actitud en cuanto a la bendición del hermano. Porque si estos de la barca hubieran tomado la postura de que se la arreglen solo, de tanta bendición que tienen estos, se hubieran quedado afuera de la bendición. Pero estamos aquellos que hemos decidido pegarnos al que Dios bendice. Dios a este lo usa, Dios le habla, yo quiero estar cerca. Dios a este lo bendice, en todo lo que emprende le sale bien, yo quiero conocer el secreto. Quiero conocer qué es lo que pasa, quiero estar cerca, quiero que un poquito, aunque sea una salpicadurita, me llegue. Pero están aquellos que dicen, si Dios tanto le da, que se la arregle solo, ahora está complicado. ¿No sabe qué hacer con tanta bendición? Dice el versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, yo soy un pecador. Una persona, y acá lo vemos en Pedro, puede pasar en muy poquito tiempo por muchas emociones. Pedro primero pasa por la frustración. Tal vez hacía fuerte los nudos con la boca, ¿viste? Así,
Estaba hasta molesto de haber trabajado, tal vez preocupado de que tenía que pagar el sueldo de sus empleados y no sabía cómo iba a hacer. Después un poco desconcertado. Viene una persona, Jesús, no sé si lo conocía o no, o estaba tan metido en su problema, en su situación, que no se percató de que había apenas unas 4.000, 5.000 personas haciendo ruido ahí alrededor de un tal Jesús, cerquita de él. Viene ese Jesús y le dice que le pide permiso para entrar en su barca. Yo lo primero que hubiera pensado, o entiendo que pensó Pedro, ¿qué quiere hacer con la barca? Un poco de desconcierto, frustración, enojo, desconcierto, confusión. Y habrá dicho, bueno, que aunque sea, ya que no sirvió para pescar, que aunque sea sirva para predicar. Después no sé qué sentimiento habrá experimentado Pedro cuando Jesús le dijo, vamos a lo profundo y echa las redes. Tal vez habrá dicho, vos sos carpintero, acordate que sos carpintero, no sos pescador. El experimentado era Pedro, iba a decir, bueno, Simón, después llamado Pedro. No era Jesús el experimentado en pesca. Pero le hace caso. Entonces, y de golpe, multitud de peces. Yo me lo imagino a Pedro. ¡Oh! Todos los peces, alegría, se nos rompen las redes. Uy, preocupación. Llamemos a los que no vienen. Qué bueno que vinieron a darnos una mano. Se nos empiezan a hundir las barcas. Infeliz, preocupación. En la cabeza sonamos de no tener nada, estábamos en la orilla sin peces y ahora tengo amigos y empleados muertos, ahogados. ¿Qué hacemos acá? Redes y barcos rotos. Más de uno de nosotros experimentamos en un rato cambios de emoción. ¿Te ha pasado? ¿Nunca? ¿Jamás? Y algunos varían más que otros, más rápido, pero cambios de emociones. No por nada Jesús entró en esa barca. Los expertos hablan de excelencia con propósito. Eso que Dios no está apuntando en iglesia con propósito. Bueno, yo te hablo de excelencia con propósito. Podemos ser excelentes en algo y no tener propósito con eso. Como le decía al principio, los expertos dicen que en este tiempo los líderes que tendrán éxito son aquellos que pueden enfocarse. Jesús, a pesar de todo el ruido, se enfocó en 2 barcas, en las redes, en una barca con la cual él solo entró. Se enfocó en Simón y la respuesta de Simón fue, apártate de mí, que soy pecador. Yo soy muy lógico y lo reconozco. Si uno sigue la secuencia de los hechos que fue pasando y nos olvidamos de la parte de la revelación espiritual, ¿cae fuera de lógica que Pedro de un momento para el otro se tira al piso y diga, apártate de mí que soy pecador? No tiene nada que ver, ¿o no? Pero fue el resultado del enfoque de Jesús. Había miles de personas en ese lugar, pero la multitud no hace que Jesús deje de enfocarse en vos. El que necesitaba de un trato especial, de una sanidad, de una restauración, de una reparación, era Simón Pedro. Había que volver a reparar las barcas, sí, porque estuvieron a punto de hundirse. Había que volver a reparar las redes, sí, porque dice que las redes empezaron a romper. Pero ¿quién reparaba a Simón? Jesús entró a esa barca porque el pescador necesitaba una reparación. Jesús se enfocó precisamente en reparar a Simón. ¿Sabés qué? Vos podés reparar tu economía. Podés cambiar de trabajo, podés reducir los gastos, podés generar otro tipo de ingreso, podés ordenar las deudas, cancelar deudas, tal vez sacar un crédito que te permita ordenar las deudas que tenés,
Pero ¿quién repara tu vida? Podés incluso reparar o emparchar un poquito un matrimonio. No hablando más del tema que genera cortocircuitos. Buscando consejería pastoral, consejería matrimonial, y no estoy en contra de las consejerías matrimoniales. Resolviendo tal vez el problema que generaba cortocircuitos. Pero ¿quién repara cada uno de los esposos? Puedes reparar tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento, tu trabajo, tu oficio. Podés comprar herramientas nuevas. Podés hacer mejor publicidad y eso traiga mejor negocio. Podés implementar algo que te diferencie del resto y eso te genere más clientes. Podés buscar ayuda financiera. Pero ¿quién repara tu interior? Puedes hacer cambios. En los equipos de fútbol, en cualquier tipo, constantemente están cambiando jugadores. Pero ¿quién se encarga de reparar esos jugadores? Esa frustración, ese enojo, ese dolor. Jesús sabía que Simón necesitaba ser reparado. Reparado del enojo, de la frustración, de la tristeza. Aun cuando Simón dijo, me siento tan pecador, Jesús le dijo, no temas. ¿De qué no tenía que temer? Y le dice, ¿de qué no hay que temer? Yo te haré pescador de hombres. ¿Cómo pescador de hombres si pasé toda la noche sin pescar? No he pescado nada. Por eso, porque ahora pescas creyendo en mí, creyendo en Jesús. Y me gusta pensar en quién le está diciendo esto. No era un carpintero, no era un predicador reconocido, o no solo era eso. No era el mejor experto de pesca del lugar, sino que era el dueño de todo. Él había creado ese lago, él fue el que creó los peces que estaban nadando, él fue el que creó la costa donde el barco iba a llevar a los peces. Él fue el que creó los árboles para que esa barca se pueda construir. Él es el creador de todo. Y cuando Él te dice, me he fijado en vos, yo quiero sanar tu interior, yo quiero sanar tu corazón. Confía en mí, que yo no te voy a dejar faltar nada. No lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo el creador de todo. Dice que todo ha sido creado por Él y para Él, vos también, y toda tu familia también, y todo lo que tenés también. Por eso muchas veces yo cuando tengo el tiempo de la administración, del principio de administración que damos, cuando oro digo, Señor, y declaramos una vez más que no dependemos del gobierno de turno, ni de la economía de turno, ni del trabajo que hoy tenemos, sino que solamente dependemos de vos. Porque cuando Él lo decreta, no hay mar que no dé sus peces. Cuando Él lo decreta, no hay economía que complique tu economía. Cuando Él lo decreta, no hay ley humana que pueda ir en contra de su decreto. Por eso déjame decirte que tu Creador está diciendo, ahora es el tiempo, enfócate, escúchame, ahora es el tiempo. No importa el gobierno de turno, no importa la pandemia, no importa la economía, no importa el pronóstico médico que te dieron, no importa el divorcio que tal vez ya firmaste. Yo, Jesús, tu Creador, lo declaro. Yo soy el que te lo digo. Jesús puede usar un tiempo de debilidad para sanar tu corazón. Puede una situación de frustración para sanar tu corazón. Pedro pasó de ser un pescador frustrado en las orillas limpiando unas redes sin peces a ser pescador de hombres, a ser uno de los 12 apóstoles, a caminar sobre el agua, a escuchar en forma directa la voz de Dios y a ser pilar de la iglesia. No sé vos, pero creo que lo que Pedro llegó a hacer no tenía comparación con lo que era Simón.
La palabra Simón, de hecho, viene de junco, algo débil, que se dobla ante el viento, ante las circunstancias. Y pasó a ser Pedro, una roca inmovible, fundamentada en la verdadera roca de Jesús. Dios es Dios de esperanza, y déjame decirte que hay esperanza para vos y para tu familia. Todos necesitamos ser reparados. Y Jesús quiere hoy reparar tu interior. Es tiempo de expansión, pero para eso tenés que ser reparado. Hoy Jesús está determinando entrar en tu barca, en tu vida, en tu familia. Porque hay traumas y heridas que tal vez de pequeño venís arrastrando, que venís incluso negando que Él va a sanar y quitar. Porque un pescador frustrado se convirtió en pilar de la iglesia. Hasta podríamos decir que le entregaron las llaves del cielo. ¿Por qué no lo va a hacer con vos y conmigo? Seba, ¿me ayudás? No tenía bien en claro cómo terminar esta reunión. Y con mi esposa, se me escapó una S, esposas, no, tengo una sola esposa. Con mi esposa Cintia Libertad Golucio. Le gusta su segundo nombre, así que Libertad. Tiene un poder en esa declaración también. No solemos abrir el altar a menos que Dios nos marque. No sé si va a pasar alguien hoy, pero quiero dar el lugar que si vos hoy sentís que tenés que ser reparado, no te vayas de este lugar sin pasar este lugar y clamar al Señor: Señor, yo necesito tu reparación. Yo he buscado otras cosas y no te he buscado a vos. He experimentado frustración, he experimentado derrota, enojo. Necesito de tu reparación. Me he roto el lomo esforzándome por las añadiduras. Hoy quiero buscar el reino, quiero buscar tu rostro, quiero buscar tu persona. Quiero esto de la expansión, pero quiero estar preparado para expandirme. Por eso te voy a pedir que te pongas de pie. Mientras los chicos nos guían, quiero que te permitas que le des lugar al Espíritu Santo, que vaya hasta lo profundo. Que le permitas que analice hasta lo más oculto. Y que puedas decir: Señor, hoy yo te entrego esto. Te entrego esto que he experimentado, esto que ha limitado, que me ha torturado durante tantos años en mi vida. Y que el altar es un lugar de muerte. Al altar no se venía a adorar, se venía a sacrificar, a entregar. Que puedas entregar eso hoy en el altar. No voy a presionar para que nadie pase, pero quiero dar el lugar, quiero abrir el altar para que si hay cosas que te han torturado durante años, que te han preocupado, que te han cargado durante años, déjame decirte, Jesús, no pasaste desapercibido para Él. Aún en la multitud no pasaste desapercibido. Dale el lugar a que Jesús entre en tu barca, a que Jesús entre en tu hogar. Aunque digas: no hay ya solución para mi familia, permití que Él suba a predicar a tu barca.
Abrí tu casa a que se predique la palabra de Él. Por eso, mientras adoramos a Dios, si el Espíritu Santo hoy está moviendo tu corazón, vení a este lugar a ser reparado, a ser reparada.